Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer poder estar siempre acompañando a toda la población en esta información tan importante que es de todos conocida, como es el tema de la salud pública, no solo lo que ha sucedido en los últimos años, sino que lo que sigue sucediendo en nuestro país y en el mundo entero con estos aspectos de la salud. Hay una innumerable cantidad de preguntas y dudas que surgen con lo que ve, escucha uno y vislumbra está ocurriendo en todo el planeta. Vamos en orden. Primero, tenemos nuevas variantes después de Omicron que están afectando distintas partes del planeta. Una, la que se ha generado allá en Nueva York, la otra que sería la que está dominando en China. Son diferentes, ¿verdad, ministro? Sí, son diferentes. Ambas tienen características particulares, son subvariantes de Omicron, pero también la característica más prioritaria es quizás que la facilidad en la transmisión es impresionante, por eso es que más contagiosas, mucho más rápido el contagio y tiene una característica en la cual la sintomatología también ya está cambiando en lo que tradicionalmente observábamos a la enfermedad de COVID-19. Eran síntomas más fuertes, fiebre, malestares generales, han pasado a sintomatologías más relacionadas a gripes, a procesos catarrales, con menores temperaturas, cambios en las sintomatologías más relacionadas también a rinorrea, secreciones nasales, congestión, que es lo que usualmente toda la población conoce como un proceso respiratorio. ¿Más o menos mortales? Es difícil el poder aclararlo, realmente son menos mortales. El problema es que cuando nosotros hablamos de facilidad de transmisión y de menor mortalidad, y ahí hay una situación bastante complicada porque puede ser menos mortal en comparativo con otras variantes, pero cuando nosotros hablamos que puede alcanzar mucha más gente en poco tiempo, al final el incremento excesivo de casos que pueda presentar una población que tenga grupos vulnerables puede hacerlo más mortal aunque la variante sea menos letal. Entonces, si por poner un ejemplo, nosotros tenemos una población en la cual, voy a tomar un dato, estamos teniendo más de 20 millones de contagios, y en estos 20 millones de contagios en esta población hablamos de adultos mayores o que tienen enfermedades crónico-degenerativas, independientemente que la subvariante de X que hablemos sea menos letal que la que observábamos en comparativo con Delta, evidentemente va a poder tener más mortalidad porque la cantidad de contagios que se están realizando es mucho mayor que lo que estamos observando o que en algún momento se realizó con otras variantes. Muy bien, la que está afectando Nueva York, bueno, Estados Unidos, que se originó, no sé si fue en Nueva York, pero fue donde se detectó la mayor cantidad de casos de un día para otro, es la XBB 1,5. Correcto, XBB.1.5, esa es la que se ha identificado en esa zona. También hay datos que se han obtenido del Reino Unido, pero ahorita en la parte de Nueva York ha sido la que más, digamos, 40% de toda la circulación de los casos de Estados Unidos se ha reportado en esta subvariante de Omicron. ¿Y la de China cuál es? La de China es BF7, es la responsable actualmente de cerca de los 30 millones que se han estado reportando de contagios. Acordémonos que la densidad poblacional de China también tiene esa característica particular, que son una población bastante grande, y también recordémonos que han tenido medidas bastante de contención epidemiológica bastante severas. Entonces esto hace que la población pues básicamente no tuviera contacto con mayor aspecto de interacción social. Ahora, aquí se repite algo importantísimo y eso es de mencionarlo siempre. Cuando aparece una nueva variante o subvariante de esta enfermedad, independientemente de la medida que se tome, el incremento de casos se va a dar. Y entonces esto nos trae a la memoria en ocasiones lo que hemos platicado, que nos dicen, bueno, ha habido actividades sociales, un partido, ha habido actividades sociales, festividades de fin de año, ha habido actividades sociales de diferente índole. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay un incremento de casos, pero este incremento de casos no siempre responde, o la mayor parte de las ocasiones no responde a la interacción social, responde al cambio del variante que está sucediendo en un territorio que no había en ese territorio, y esto genera los incrementos. Bueno, recientemente pasamos una elevación de casos, que llegamos a cerca de 350 casos confirmados por día, todos nos vimos a finales de noviembre, principios de diciembre, ¿verdad? Que posteriormente, la segunda, tercera semana, comenzó a disminuir, a tal punto que llegamos al cierre del año con una cantidad de 23 pruebas positivas por día,
una disminución importante. Y ahorita, haciendo las mismas pruebas que se hacían antes. Haciendo las mismas pruebas que se hacían antes. Ahora, las pruebas dependen del usuario, de la persona que necesita la prueba. Nosotros podemos tener una capacidad de 1000 pruebas, pero si solo llegan 20 pacientes, pues solo 20 pacientes vamos a tomar la prueba. Y eso tiene que ver mucho con la sintomatología también de las nuevas variantes. Correcto, y con la elevación de casos. Entonces, al hablar de un incremento finales de noviembre, principios de diciembre, después la segunda y tercera semana de diciembre, una disminución de casos para finales del año, cerrar con 23 casos confirmados por día, esto nos permite decir, bueno, estaba una disminución ya o íbamos de salida de la aparición de una subvariante de preocupación que en este momento pues está bajo análisis y esperamos tener los resultados en poco tiempo. Un dato importante a mencionar es que ahora el país tiene la capacidad de hacer secuenciación. Hace un par de semanas mencionábamos que ya se estaba realizando todo el primer proceso de recolección y análisis de las muestras. En nuestro país ya no es necesario tener que mandar al instituto. A Panamá ni Costa Rica. Ni a Panamá ni a Costa Rica, lo cual esto nos pone ahora en una situación en la cual el país puede detectar oportunamente. Si esto lo hubiéramos podido completar un mes o 2 meses atrás, hubiéramos podido tener en el momento en que presentaron los incrementos de casos, que eso estamos hablando a mediados de noviembre, finales de noviembre, hubiéramos podido tener los resultados. Y si nosotros hacemos ese análisis, ¿qué quiere decir? Vámonos a las semanas finales de noviembre. Ahí no estaba hablando el mundo entero de lo que está sucediendo con BF7 o con XBB.1.5. Pero si nosotros hubiéramos tenido esa capacidad, muy probablemente en los resultados que esto nos va a arrojar, que estamos próximos a tener los resultados, nos puedan decir cuál era esa agente causal del incremento de casos que tuvimos en las últimas semanas de noviembre, principios de diciembre. Ahora, actualmente hay un descenso, estamos bien y estamos a la espera de ese resultado, pero esto es muy importante porque nos posiciona para saber si es posible que pudiese existir otro incremento en corto plazo. Y alguien dirá, ¿y cómo esto nos lo va a decir si puede haber un incremento? Bueno, si estamos escuchando que hay pacientes o que hay subvariantes en Estados Unidos que están siendo responsables del 40% de los casos, ¿verdad? Esto quiere decir hay un cambio o modificación en el virus que tiene capacidad de transmisión rápida. Y nuestros principales hermanos en el exterior, pues hay una comunidad bien grande en Estados Unidos. Entonces, al tener esa identificación, nosotros podríamos saber, bueno, si no existe circulación de esta subvariante, que en este país donde hay mucho flujo migratorio con salvadoreños está siendo prioritaria o se ha puesto como primera causa de contagios de COVID, puede existir el riesgo que esto llegara al territorio. Entonces es muy importante todo ese análisis y la secuenciación porque no solo nos permite estar seguros, sino que también nos permite planificar cuáles son las siguientes estrategias en salud e incluso generar recomendaciones internacionales. Si se hubiera dado una recomendación sobre la característica de observar un incremento de casos que pasó de unas semanas a estar con 3, 4 positivos, a llegar a 350 casos, identificar que en este porcentaje probablemente hay una subvariante que sea predominante y esto notificarlo, esto nos permite decirle a la comunidad cercana, Guatemala, Honduras, países cercanos, que estamos próximos, que hemos experimentado un incremento y que el predominio de este incremento es a causa de este nuevo cambio en la subvariante. Esto le permite a los países también tomar medidas correspondientes a la prevención. Sáqueme una duda, ¿ya no va a ser necesario entonces mandar pruebas a Costa Rica y Panamá? Ya no es necesario en el aspecto que ahora podemos secuenciar. Hay algo que aclarar. Evidentemente el Instituto Orgas de Panamá, Costa Rica, tienen años de hacer secuenciaciones y tienen una capacidad de procesamiento mucho mayor que la que tenemos actualmente en El Salvador. Evidentemente, entre mayor capacidad de procesamiento, entre la muestra en estadística, entre la muestra es más grande, el resultado es más fidedigno. Entonces es importante tener en consideración porque puede existir datos en los cuales el resultado sea tan difícil, o equitativo, que necesitamos ampliar la muestra para que el índice de confianza del resultado de la prueba o estadísticamente lo positivo o lo claro del resultado tenga ese peso de una muestra grande. Bueno, se están realizando ya secuenciaciones, vamos a tener resultados muy pronto, ¿verdad? Esperamos tener resultados muy pronto. Todo el equipo del Instituto Nacional de la Salud ha estado trabajando para poder tener esa secuenciación lo más pronto posible. Esperamos que en los próximos días ya podamos tener ese resultado, lo cual nos va a poder conocer cuál ha sido el responsable de este incremento de casos en las últimas semanas de noviembre, principios de diciembre. Esto ya nos permite tomar decisiones. Sería lógico pensar que la que vamos a tener es
la de Estados Unidos, que es de donde más gente ha venido para este fin de año, o que de aquí han viajado incluso ya. Es correcto, sería muy lógico pensar que esa es la probabilidad más alta de lo que pueda suceder, y esto es que se basa uno en la evidencia internacional, y esto es un dato que hay que tener en consideración. Muchas veces atrás lo hemos hecho y hemos mencionado, probablemente existe circulación de y esta variante, pero ¿por qué pueden decir ese probablemente? Bueno, porque el mundo entero está experimentando este tipo de casos, aunque no tengamos la confirmación, que eso siempre se realiza en diferentes países y se van tomando todas las medidas, la evidencia nos da una pista de por dónde anda. Ahora queremos pasar de tener que tomar la evidencia o las pistas que están en el mundo a nivel internacional a ser nosotros los dadores de estas pistas cuando observamos un incremento. Si usted está en un país que no tiene casos, que está con una cantidad muy baja, 5 pruebas al día, y de repente nota que en una semana y media, 2 semanas, pasamos de tener una cantidad escasa de pruebas positivas a ir un incremento que llega en corto tiempo a 350 diarias. Algo está pasando. En ese momento, si nosotros tenemos la capacidad de poder diagnosticar por qué está surgiendo o subiendo estos casos a través de la secuenciación, nosotros hubiéramos podido tener un resultado X, ¿verdad? Puede ser una variante X. Entonces, esto nos permite alertar a las poblaciones o a las regiones cercanas de esto es lo que está sucediendo en El Salvador. Porque al estar tan cercanos, por continuidad, esto puede surgir en estos países, más cuando no han tenido esa subvariante o esa característica. Ahora, doctor, ¿cuántos casos hoy o ayer o anteayer, el último día que se tienen resultados, cuántos casos positivos se han reportado? El dato exacto del día de ayer, se los comparto, es una cantidad bastante baja de casos que se tiene ya en positividad. Esto es muy bueno porque realmente estamos para el día de ayer teniendo pacientes en hospital, cerca de 10 pacientes COVID positivos. Vea, ventilación mecánica, no tenemos ventilados por COVID-19, es un dato, ninguno ahorita, es un dato muy importante, ¿verdad? Y tenemos un total de pruebas de PCR positivas bastante bajo, que son exactamente 5 pruebas positivas para el día de ayer de PCR en los laboratorios nacionales. Si nosotros hacemos el análisis de las pruebas procesadas de antígenos en todo el país, privados y públicos, estamos sumando un total de positivos de cerca de 3 pruebas positivas. 5 PCRs, 3 de antígenos. Todo el país, públicos y nacionales. 5 PCR y 3 de antígenos. En todo el país. En todo el país. Público y privado. Público y o sea, privado. Los laboratorios le tienen que enviar los datos, ¿verdad? Correcto. Entonces, ese es... Bueno, el número está extremadamente bajo. Extremadamente bajo. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, hoy estamos primera semana, segunda semana de enero, que fue lo que recordábamos en ciertas opiniones de aquellos especialistas que se han dedicado a desinformar en algunas ocasiones, es que, bueno, lo que va a suceder en enero es que tengamos un alza, un repunte de casos porque las actividades de fin de año y que ciertas interacciones sociales van a generar, eso fue lo que decían en muchas ocasiones, pero nosotros siempre hemos mencionado a través del respaldo científico que ha demostrado el conocimiento y la investigación de muchos especialistas, que los incrementos no obedecen solo a interacciones sociales. Tampoco quiere decir que estar en interacciones sociales no cause incremento en los problemas respiratorios. Lo hemos visto. Cuando nosotros estamos llegando al invierno, evidentemente la gente pasa más en espacios cerrados y hay incremento en las enfermedades respiratorias. Pero ¿qué estamos sucediendo ahorita? Segunda semana de enero, ¿y qué es lo que observamos? 5 pruebas de PCR y 3 de antígeno. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un descenso franco porque El Salvador acaba de pasar una elevación de casos que ha sido originaria a causa de un agente que no estaba anteriormente en el territorio, y esto se vuelve predominante y esto es el responsable de que ese incremento de casos dé. Pero más allá de saber que ha habido un incremento de casos, que no depende de El Salvador, que no depende de las medidas, sino que depende de los cambios que el RNA del virus está teniendo en cada uno de los países, y que el objetivo fundamental de la vacunación, alcanzar ese 70% de vacunación para el 2022, que El Salvador, valga la redundancia, lo alcanzó en el 2021, que fue propuesto por la OMS, era que la población mundial tuviera las defensas necesarias para que hubieran menos cambios en las estructuras del RNA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No depende de nosotros que haya un cambio. Lo que sí depende de un país es qué tan buena respuesta
pueda tener y qué tantas complicaciones pueda tener secundario a que no hubieran realizado lo que la evidencia decía. ¿Y eso qué es? Elevadas tasas de vacunación, tener acompañamiento o una atención integral en un problema respiratorio, tener las pruebas de PCR para poder identificar si usted tiene la enfermedad y, por supuesto, en el caso de los países que tienen más posibilidades, tener a disposición un medicamento que frene la replicación viral, lo cual le permite a los países tener aún menos complicaciones de esta enfermedad de COVID-19. Señor, hay un comparativo de años del total de muertes por COVID. 2020, 1.343 fallecidos. En el 2021, 2.481 y en el 2022, si estamos hablando de años enteros, 469. En el 2021, ¿alguna variante fue la determinante o fue el pico de la enfermedad? Yo creo que es bien importante ese análisis porque ustedes pueden ver en la gráfica cómo hay una cantidad de casos de 1.343, una cantidad importante de letalidades, que posteriormente sube aún más para el 2021, pero cae en el 2022. Alguien dirá, bueno, pero si la pandemia inició en el 2020, ¿por qué definitivamente no es igual que el 2021? Un punto importante es que todo esto teníamos medidas de contención epidemiológicas que estaban tratando de darnos el tiempo para consolidar una respuesta sólida. Pero a esto se le suma que en el 2021 que aparece una nueva subvariante, una nueva variante de COVID, y no solo una nueva variante, la más intensa o letal, podríamos decir, de las variantes que hemos conocido, que es Delta, que no solo tenía un tiempo prolongado de cerca de 4 o 5 meses en el cual estuvo teniendo ese incremento, sino que también tenía los altos índices de letalidades. A esto se le suma que todavía no existía un inicio de una estrategia de combate a esta enfermedad. O sea, todavía no habían llegado las vacunas hasta inicio de ese año. Entonces, si ustedes pueden comparar, lo que hoy estamos observando es evidentemente que si aparece una subvariante, no dura 6 meses. Dura 3, 4 semanas el incremento de casos y después disminuye, como lo que acabamos de pasar. Segundo, la población está vacunada. Tercero, existe medicamento molnupiravir para inhibir la replicación viral. Entonces, todos estos cambios nos permiten tener una reducción significativa en el aspecto de las letalidades que estamos observando. Bueno, pasamos de 2.400 a tener 400 casos en todo el año, lo cual dice, bueno, las estrategias que se implementaron en El Salvador están siendo efectivas. Ahora, viene el análisis importante. ¿Esto está sucediendo en todos los países a nivel mundial? Definitivamente no. Hay países que están con altos números de casos de contagios y esto conlleva, exacto, hemos oído internacionalmente como, bueno, países están sufriendo este incremento de millones de casos relacionados a esta enfermedad y también esto es consecuencia o está amarrado a que un incremento de casos lleva también a un incremento de letalidades. Cada medida que se toma, cada característica en cada país hace la diferencia y el haber tenido oportunamente acciones a través de la administración del presidente Bukele que nos permitió adquirir todas las vacunas, que nos permitió ponerle a los salvadoreños a disposición las 4 dosis que la literatura recomienda, que nos permite tener un hospital 100% abastecido con insumos y medicamentos para poder atender una enfermedad tan especializada, que tenemos cadena de frío para poder distribuir todos los medicamentos necesarios y los biológicos. Y no solo eso, sino que ahora nos permite tener un tratamiento directo como es el antiviral que está a disposición para toda la población. Doctor, hay algunas preguntas de los amigos televidentes y menciona Flora Montenegro, ¿es posible para nuestro país alcanzar inmunidad de rebaño? Me gustaría que el ministro explique a detalle este término y esta información. Sí, es bien complicado hablar ya de una inmunidad de rebaño en el aspecto de que se ha demostrado y yo creo que es bien clave el que entendamos que cada día surge un nuevo cambio, una nueva variante. Cuando nosotros vemos un problema respiratorio, no es que vamos a eventualmente alcanzar que nos dé en ningún momento que nos dé una enfermedad respiratoria. Por ejemplo, todos hemos escuchado de la vacuna de la influenza y nos ponemos la vacuna de la influenza, pero aunque nos pongamos la vacuna de la influenza, siempre nos puede llegar a dar influenza o gripe. Y hay personas vacunadas y le da influenza o gripe. Ahora, la intensidad es menor. ¿A qué quiero llegar? A pesar de que puede existir una vacuna, como los cambios en los virus son tantos los que se puedan generar, son miles de cambios en las diferentes estructuras, esto nos posiciona en una situación en la cual evidentemente nunca se va a alcanzar una, por así decirlo, protección o inmunidad de rebaño. Lo que sí vamos a tener es que nuestro cuerpo ya va a tener fracciones o elementos conocidos de los virus que hagan que la intensidad de la afectación sea menor. Entonces eso es un dato muy importante. Señor, ¿qué
bueno, la XBB.1.5, algunos la están llamando allá y a nivel internacional se menciona, la están llamando Kraken, pero evade las vacunas. Sí, se ha hablado mucho de una mutación en un gen en particular, que es una mutación que se llama F486. Esta mutación específicamente genera que haya que trate de salirse del efecto que pueda tener la inmunidad en el cuerpo, en el organismo, y esto es importante al tenerlo en consideración. Ahora, existe también que tenemos muy claramente que comprender que la inmunidad no está totalmente descrita, porque los mecanismos que conocemos son los que se llaman pues, la inmunidad por anticuerpos, que es lo que todos conocemos. Pero hasta cierto punto existe otro tipo de inmunidad alterna. Lo hablábamos al inicio de la pandemia, y es que existe una inmunidad celular y una inmunidad humoral. Entonces, hay aspectos que todavía no terminamos de comprender de la pandemia que hacen que una población pueda estar protegida. Ahora, yo le digo un caso. Pongamos el efecto de que se habla mucho de que esta variante está generando casos en Estados Unidos, y se debe a esa mutación F486 que evade la inmunidad. Pongamos el caso que si El Salvador hubiera tenido como agente causal anteriormente esta subvariante que está a nivel internacional, ¿verdad? Y la situación actual en el descenso, nos daríamos cuenta que no todo depende de esa inmunidad relacionada a los anticuerpos, sino que también a otros tipos de efectos que generan en la protección. ¿Por qué? Porque El Salvador no ha tenido un incremento de las letalidades como puede estar sucediendo en este mismo país, que pudiera estar experimentando una subvariante. Entonces, ese dato es muy importante el tenerlo en consideración, porque a pesar de que puede evadir el sistema inmunológico, no solo se trata de que el único efecto sea relacionado a la vacunación y a la protección que genera la vacunación, sino que el efecto positivo o negativo que un país pueda tener depende de toda su estrategia de control ante la pandemia, no solo la vacunación. Entonces, alguien dirá, pero evade la inmunidad. Sí, evade la inmunidad, pero no solo es la vacuna lo que hace que los países estén seguros, sino que es la estrategia de salud integral. Ejemplo, el teleseguimiento por llamadas, el hacer oportunamente una PCR, el darle el molnupiravir hasta la puerta de la casa, el tener el medicamento en tiempo oportuno, en que las UCI no estén saturadas y pueda contar con oxígeno para que un paciente que requiere soporte de oxígeno lo pueda tener. Hay momentos críticos en países que un paciente no está tan grave, pero requiere oxígeno suplementario. Pero como los hospitales están saturados, no hay acceso a oxígeno suplementario. Y el paciente se complica hubiendo podido tener posibilidades de no llegarse a complicar si hubiera existido el oxígeno suplementario. Entonces, no podemos hablar que ahora que en esta subvariante se menciona esta mutación que va de la inmunidad, ya todo está perdido. No, lo importante es la acción integral que un país pueda tener para dar respuesta a esta enfermedad, porque eso es lo que cambia, y eso es el número de muertes que se pierden en un país. Vámonos a la vacuna, señor. Hay quienes todavía sugieren que prueba de que las primeras vacunas que se tuvieron en su momento fueron eficaces, pero tal vez después ya no, con todas las variantes y subvariantes que se vinieron dando, y algunos señalan, bueno, y si no, veamos a China, pues que de seguro solo aplicó vacunas chinas y hoy tiene elevación de casos. No sé si estarán aplicando en aquella nación otras vacunas, y no sé si el argumento es válido, pero incluso un virólogo de la Universidad Johns Hopkins dijo, parece que la vacuna, el refuerzo bivalente, sí ofrece una protección continuada contra la hospitalización para estas variantes. Y es un artículo publicado hace 3 días, y recomienda que se mantengan por lo menos 2 y no 3 vacunaciones para evitar hospitalizaciones. Todo esto que le he mencionado es dentro del panorama que se está viendo lo real. Sí, yo creo que es bien importante. No podemos estar totalmente con esta información, porque falta mucho análisis que hacer sobre el seguimiento y la vacunación y la inmunidad que se genera, pero yo quiero ponerles un caso en particular y para dar respuesta a la pregunta, y es, bueno, alguien dice, ¿serán eficientes las vacunas que estaban utilizándose en China porque tienen una gran cantidad de casos? Mire, en el mundo entero, aún todos los países vacunados con la vacuna que usted quiera, siempre van a tener elevaciones de casos. ¿Por qué? Porque la elevación de casos no depende de la vacunación. La vacunación lo que le protege o lo que genera es que usted tenga defensa para poder luchar contra esta enfermedad. Eso, unido a otras estrategias como es el molnupiravir, disminuye los casos. ¿Eso qué quiere decir? China puede tener incrementos de casos y no quiere decir que las vacunas no funcionen. Entonces, es más,
Si usted se da cuenta, actualmente hay una situación bastante difícil con decisiones tomadas en las zonas de Estados Unidos por el tema de la vacunación con RNA, el cual está en una polémica bastante importante por los efectos que estas vacunas pudieran llegar a tener iniciados los esquemas con esto. Y a esto me voy a una evidencia que surge de uno de los principales virólogos que está a nivel internacional estudiando el COVID-19, con sede en Argentina y que hemos tenido oportunidad de conocerlo, y es que actualmente los estudios están demostrando que aquellos países que tomaron decisiones de iniciar la vacunación con virus muerto, entiéndase las vacunas que tenían todo el virus completo muerto, la China, han tenido mejores resultados porque tenían mayor protección contra el virus, porque no era solo un pedacito, sino que era exactamente todo el virus. Eso unido a la implementación de una tercera dosis con un RNA que ha demostrado ser eficiente, está teniendo ahora a nivel internacional los mejores resultados en la estrategia de vacunación. ¿A qué quiero llegar? Nosotros mencionamos al inicio la vacunación con la vacuna de virus muerto. Incluso recomendamos que nuestros niños iniciaran la vacunación con virus muerto. ¿Por qué? Porque toda la vida la inmunidad en niños ha sido con virus muertos. Ahora, no solo teníamos la evidencia y el conocimiento suficiente para poderlo decidir, sino que ahora esto se está validando con más estudios, y es que los resultados de los esquemas de vacunación que han iniciado con virus muerto, 2 dosis, y posterior con la implementación de un RNA, como puede ser Pfizer, ¿verdad?, han tenido internacionalmente los mejores resultados, incluso mejores resultados que el haber tenido todo un esquema solo con RNA. ¿Por qué? Porque el RNA o las vacunas que se hicieron de fragmentos de RNA solo contenían una parte del virus, no el virus completo, y esto limitaba la protección que eso se podía tener. A eso, si usted le agrega que otra de las características por las cuales está siendo mencionado mucho ciertas vacunas que eran de fracción de RNA, que la sintomatología que generaran era bastante intensa, lo cual hacía que ciertos grupos poblacionales decidieran no colocársela. Y en El Salvador, una de las características de haber iniciado con la vacunación de virus muerto era la muy buena tolerancia a la vacunación, lo cual incentivaba que el resto de la población pudiera colocársela. Si usted está en una colonia, un pasaje, donde viven bastantes familias, adultos mayores, el primero que se ponga una vacuna que no le haya caído o que hubiera presentado muchos síntomas, hubiera comentado al resto de que la vacuna le dio muchos síntomas. Entonces, todas estas características que observamos jugaban un papel importante, con lo cual El Salvador ahora tiene 9.5 de cada 10 salvadoreños, 95% de alcanzado de una o los primeros 2 dosis de vacunación ante el COVID-19. Podemos decir a grandes rasgos, de cada 10 salvadoreños que usted se encuentra, al menos 9 ya tienen la vacuna, la primera y la segunda dosis de vacuna. ¿Qué país puede decir eso? ¿Se recomienda internacionalmente 1, 2, 3 o 4? Internacionalmente hay evidencia hasta 4 vacunas. Hasta 4 vacunas. Pero la recomendación, y esto es una cuestión global, es de 2 dosis. ¿Por qué? Porque también debemos comprender algo importante, y es, al principio la vacunación también estaba limitada por la producción del biológico. Entonces, aquellos países que pudieran tener oportunidad de vacunar 4 dosis, pues podían en ese momento también tener una situación en la cual otros países no pudieran contar con eso. El Salvador no solo le puso a disposición a los salvadoreños las 4 dosis, y alguien me va a decir, mire ministro, pero eso es que usted me está diciendo, entonces quiere decir que nosotros teníamos 4 dosis y otros países no tenían. Sí, pero también El Salvador apoyó a los países hermanos centroamericanos, porque los hermanos centroamericanos tal vez en ese momento no tenían las capacidades de manejar el biológico, y El Salvador sí. Es que quiero llegar. Podían haber países cercanos nuestros que necesitaban las vacunas, pero ¿sabe por qué no las tenían? No porque no hubieran a disposición o porque no las pudieran conseguir, sino porque no tenían cadena de frío, no tenían el proceso. Entonces, El Salvador no solo le permite tener a los salvadoreños 4 dosis, sino que con todas las fortalezas y capacidades de sistema de salud para esta estrategia y para podernos poner seguros en el peor de las situaciones sanitarias en los últimos 100 años, puso también a disposición echarle la mano a los hermanos centroamericanos. Con esta nueva subvariante de Omicron, porque eso es, ¿verdad?, una subvariante de Omicron, más contagiosa, más rápido el proceso y todo, ¿qué recomienda el salvadoreño común? Porque del otro lado de la pantalla probablemente todavía hay mate alguno que nos está viendo que no se ha puesto ni siquiera las 2 primeras. Correcto, siempre es muy importante el tener las recomendaciones generales que hemos aprendido a lo largo de la pandemia, y estas son básicamente ante un problema respiratorio, pues utilizar los mecanismos de protección correspondientes. Número 1, número 2,
cualquier situación respiratoria hay que descartar que sea COVID-19 y eso implica realizarse una prueba de PCR. Yo le voy a poner el ejemplo del día de ayer. El día de ayer tenemos muy pocos resultados, pero también así como hay una disminución de los casos positivos, hay una disminución de la solicitud de pruebas PCR. Normalmente tenemos una capacidad de poder correr hasta 5.000 pruebas y actualmente estamos llegando ni siquiera a completar 300 pruebas o 400 pruebas. ¿Por qué? No porque no exista capacidad de hacerlo, sino que porque definitivamente no hay una afluencia de la población a tomarse una prueba. Ahora, esto hay que tenerlo muy prioritario. La recomendación es, si usted tiene un síntoma respiratorio, hágase la prueba. Descartemos que se trate de COVID-19 y entonces ponemos o implementamos toda la evidencia científica que hay para poder evitar que usted se complique. Y eso es, bueno, tomar el molnupiravir, dar seguimiento, ver si no es necesario un ingreso hospitalario porque tenga una infección sobreagregada y muchos aspectos importantes que hay que tener en consideración. Pero, más allá de esto, quiero darle una buena noticia a la población. Si existen internacionalmente subvariantes que están siendo las responsables de incremento de casos, también esto debe traernos a la memoria algo importante. Cuando una subvariante llega, se vuelve predominante. Esa ha sido la característica. Entonces, por poner un ejemplo, si la variante que El Salvador ha tenido, predominante, ha sido una de las variantes que está a nivel internacional generando complicaciones y actualmente El Salvador va en descenso de casos, ¿qué quiere decir? Muy probablemente no nos vamos a ver afectados por estas subvariantes que se están produciendo a nivel internacional. Y eso es un dato muy importante del por qué necesitamos tener ya próximamente nuestros resultados para poder decirle a la población científicamente y estadísticamente qué podemos esperar, ¿verdad? Esto nos podría liberar de una de las subvariantes predominantes a nivel internacional. Ahora, pero, podríamos pensar también porque la XBB 1.5 comenzó cuando a mitad de diciembre. A finales de noviembre, principios de diciembre, por ahí se estaba apenas indagando. O sea, lo que quiero llegar, el razonamiento es, la gente que pudo haber tenido esta subvariante en Estados Unidos y que iba a venir al país ya vino. Y siendo más contagioso y más rápido, ya deberíamos de tener por lo menos una elevación de casos. Sí, yo quizás modificaría un poquito, diría, si existiese una afectación a raíz de esta subvariante, probablemente esa afectación ya esa elevación de casos ya sucedió. Entonces, puede ser que ya no tengamos. Correcto. Buen punto. Ahora, señor, ¿hay suficientes vacunas? Hay suficientes vacunas y van a seguir llegando vacunas al territorio pues para poder tener esa protección. Ahora, todo depende de la cantidad de población vacunada. Cuando un país dice 9 de cada 10 salvadoreños o 9 de cada 10 personas está vacunada, evidentemente eso traduce una vacunación escasa. ¿Por qué? Porque ya la mayor parte de la población tiene la vacuna. Entonces es normal que no haya una vacunación alta. A veces observo ciertos comentarios, es que ya no se vacuna la gente. Sí, pues porque la vacuna no es infinita, sino que la vacuna tiene ciertas recomendaciones o hasta ciertas dosis donde podemos llegar. Entonces, evidentemente, entre mayor cantidad de vacunados tenga una población, menor cantidad de vacunas se van a estar colocando a esa población. Y eso es lo que está sucediendo desde hace varios días y a pesar de eso seguían diferentes desinformaciones o medios que trataban de desinformar o personas en general que decían, bueno, es que miren, ya no hay vacuna, ya no se está vacunando tanta gente. Pues no se está vacunando porque El Salvador desde el 2021 ya tenía 70% de su población vacunada. Evidentemente eran los países que tenían más vacunación los que iban a iniciar con la disminución de la vacuna, de la aplicación de vacunas. Apenas y me queda tiempo para una pregunta más, pero con lo que ha dicho usted, cualquiera diría, bueno, entonces me voy a poner, ya que yo no me he puesto ninguna, me voy a poner las chinas. ¿Tiene todavía? Sí, tenemos vacunas de virus muerto, totalmente ahí disponibles para la población, tanto en Sinovac como Sinopharm. Ambas son del mismo mecanismo, ambas son igualmente efectivas y están a disposición para los salvadoreños. ¿Y hay Pfizer también? Y hay Pfizer también. ¿Suficiente? Suficiente. Pfizer y Moderna también. Muy bien. Alguien pregunta y termino con esto, ministro Enrique Cuellar. Buenos días, nos dice, ¿vendrá la nueva vacuna refuerzo de Pfizer? Sí, pero tenemos que tener presente, y esto es bien importante, que el estudio de las últimas subvariantes que han mencionado, y usted me lo acaba de comentar hace un par de momentos, dice de que la mutación F486 es la responsable de evadir ciertos mecanismos de inmunidad que están relacionados a la RNA. Entonces, independientemente puede haber una vacuna,
no quiere decir que esta vacuna para Omicron sirva para todas las subvariantes de Omicron. Sirve tal vez una vacuna para BA4, BA5, una vacuna para XBB.1.5, para BF7. Entonces sería el de no terminar de formular una fracción de RNA. Es muy probable, y esto es otro dato importante, estamos próximos a poder tener esa vacuna. Ya los efectos quizás a largo plazo es poco lo que se pueda percibir, porque nuestra población ya tiene 9 de cada 10 completo. Entonces, aunque usted tenga la vacuna, en el país ya la mayor parte de la población ya recibió su dosis. Ya no se va a poner una quinta, una sexta dosis, porque la evidencia pues no lo recomienda. No ha dicho si está bien o está mal, simplemente no hay una postura todavía en eso. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nos terminó el tiempo, ministro. Muy amable. Siempre es un placer poder informar a la población y decirle a los salvadoreños que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido y sobre todo que usemos lo que está a disposición a través del sistema de salud para poder proteger su salud. A usted, amigo televidente, gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.